La asesoría técnica triangular, tal como la concebimos nosotros, es un instrumento de la asesoría técnica. Significa que dentro de las organizaciones de la sociedad civil existen necesidades y a la vez existen capacidades. Considero que la triangulación que se está llevando en el tema de desarrollo rural para algunas de las organizaciones es un tema interesante porque tanto los técnicos están aprendiendo de los otros técnicos otra manera de hacer el trabajo de capacitación a promotores que tienen que ver con agroecología. Entonces creo que al final del año vamos a tener una mejor capacidad de los compañeros técnicos de mejorar sus técnicas para enseñarle a los nuevos promotores que vendrán después de este proceso. En el otro proyecto sobre el tema del observatorio, ahí la temática ha sido un poco empezar a vislumbrar el tema de género, el tema de inclusión. Entonces se está aprendiendo nuevos conceptos, nuevas maneras de ver a la sociedad. También esto le va a servir bastante en su proceso de observatorio, de cómo va a compilar la información que va a subir al sistema de observatorio. En este segundo caso, considero que los temas que se están tratando y lo que significa un observatorio para una organización indígena de base, con una proyección de desarrollo del territorio a nivel nacional, es un enorme desafío porque pone en cuestionamiento o refleja situaciones como las que vos dijiste de cómo se maneja el tema de mujer y género en la organización, cómo se maneja el clientelismo y cómo se manejan otros temas dentro de la organización política. Trata de una cuestión fundamental que es cómo vive, cómo se presenta, cómo se informa, cómo se desarrolla una organización política como el CCDA. Porque hacia dónde va encaminada la información que se quiere subir en el observatorio, con qué miradas queremos tomar recoger esa información de la población a la que queremos también llegarle. Son temas muy pequeños, pero que sí tienen mucha profundidad en el quehacer de la organización. Otro punto que a mí me interesa dentro del proyecto es hasta qué punto organizaciones de la sociedad civil, como nuestras organizaciones sociales, están dispuestas a aceptar, digamos así, que otras organizaciones de la sociedad civil pueden darle a ellos una asesoría. Quiero decir, a veces hay competencia entre las organizaciones de la sociedad civil y se acepta una consultoría de una universidad, una consultoría de alguien fuera o de alguien mucho, pero de compañeros de trabajo en la región no tanto. ¿Cómo crees tú que es esto en el caso de estas dos asesorías técnicas triangulares? En el caso del tema de las técnicas agroecológicas, los compañeros que están dando la capacitación o el proceso de transición tecnológica también están aprendiendo de los compañeros. Creo que es un aprendizaje mutuo de pequeñas cosas, pero creo que también otros compañeros están como en el entusiasmo de querer aprender para ellos mejorar y fortalecerse en su propio quehacer. En el caso del observatorio del CCDA con la asesoría de Ormusa, el intercambio ha sido también de mucho interés de parte del CCDA de conocer la parte metodológica, la parte técnica de cómo montar un observatorio, mientras que de las Ormusas hacia el CCDA ha sido también el conocer al CCDA desde su parte política, de cómo llevan el tema de las tierras, ese tema que constantemente ellos están en la defensa del territorio.
Considero que se han hecho algunos otros pilotos de otros procesos anteriores y creo que este también es un piloto innovador que quizás nos podría también dar luces y aportes también en el tema de género, que creo y genera también conocimientos institucionales que son un buen capital, pero que algunas organizaciones no lo han observado desde sí mismas, de ese capital humano que tienen y que pueden aportar a otros.